Saludos, ¿cómo están? Hoy les expondré de un gran país que es Uruguay. Acompáñenme. Bueno, para mi presentación, soy de la Universidad Veracruzana. Estudio dentro de la Facultad de Derecho UV de mi materia de todo este trabajo de Derecho Internacional Privado. Mi docente que imparte esta clase es Marta Leticia Oseguera Reyes y yo, Bonifacio Zamora Ávila, dentro de mi horario de las 12 a 12:50 pm. Bueno, Uruguay. La República Oriental de Uruguay toma su nombre de la ubicación de su territorio al norte del río de Uruguay. Este factor geográfico, razones, historias, mediante determinó que se llamase como aún suele ceder orientales a los uruguayos, aunque es obvio, el Uruguay es un país que pertenece al hemisferio occidental en cuanto al vocablo Uruguay. Proviene del idioma guaraní y es traducible por el río de donde vive el pájaro. Empezando, los antecedentes. Los habitantes conocidos del actual territorio de Uruguay, antes de la llegada de los españoles, eran las etnias de indígenas, mayoritariamente nómadas de los conjuntos de Pámpido y Amazónido, charrúas, chanaes, guaraníes, yaros, bonanes, tapes, huenoas, chandules y arachanes, contrariamente a lo que ha sido la opinión dominante durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX. Las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas recientes han revelado que el poblamiento del territorio uruguayo por parte de los charrúas fue mayormente posterior a la conquista europea, más precisamente donde ocurrió entre los fines del siglo XVII y los principios del siglo XVIII, y se debió a su expulsión de los territorios de las actuales provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos, donde tienen su principal morada, como parte de gran ofensiva contra los indígenas desencadenada por los colonizadores españoles luego de la Gran Guerra Guaranítica. Los españoles llegaron al actual territorio uruguayo en 1516, en 1527 por Sebastián Gaboto, a las órdenes de la monarquía española. Construyó un primer campamento fortificado en las costas orientales del río de la Plata, frente a la confluencia del río Paraná. Esta población fue llamada San Lázaro y estaban a pocos kilómetros al noroeste de la actual ciudad de Carmelo. Días después de la misma expedición española, al mando de Sebastián Gaboto, edificó un fuerte en la desembocadura del río que llamó San Salvador, del mismo modo que al fuerte. Montevideo, capital de lo que es actualmente Uruguay, fue fundada oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el capital español Bruno Mauricio de Zavala, llamado también como Brazo de Hierro, comisionado por las autoridades establecidas en Buenos Aires para servir como fortaleza militar, pasando rápidamente a ser su puerto un centro comercial para poder competir con Buenos Aires. Otro tema muy importante, la cultura, principalmente o partiendo de ahí, su idioma. Actualmente el idioma hablado en Uruguay es el español. Además se habla en algunas regiones fronterizas el portugués y el portuñol riverense. Aún un dialecto del portugués, ninguno de los dos tiene reconocimiento en la Constitución. La lengua de señas uruguaya, por sus siglas LSU, también fue reconocida como lengua oficial en el año del 2001. En el pasado solía haber un buen grupo de personas que hablaban el italiano o el francés como primera lengua, pero se ha ido perdiendo con el tiempo y el cese de la inmigración europea a América en las últimas décadas. La música. La música rioplatense por excelencia es el tango, cuyo mayor exponente es Carlos Gardel, quien es un uruguayo que ha pasado la mayor parte de su vida en la creación y la ampliación de este género. Y también milonga. El Uruguay posee además músicas como el candombe y la murga uruguaya, que tienen su apego en las llamadas de carnaval, en el caso de candombe y en el mismo carnaval. En el caso de la murga,
El carnaval. El carnaval de Uruguay, como su expresión típica de la cultura popular uruguaya, se caracteriza por ser uno de los mayores con mayor duración en el mundo, con escenarios en muchos ámbitos del país y cuenta inclusive con su propio museo, el Museo del Carnaval, donde se recogen entre otras cosas su historia. El candombe representa uno de los estilos más representativos del país. Con anterioridad o mostrando estos antecedentes del candombe, fue introducido por esclavos que llegaron de África y como todos siempre impulsan sus raíces exponiéndolos en otros lugares. En este caso fue el candombe, donde ha sido introducido y apreciado por los mismos uruguayos. El cine. Durante las décadas de la producción fílmica uruguaya se caracterizó por su escasez de recursos y su intermitencia. Durante su historia tuvo momentos en el que se esperaba un despliegue, aunque este nunca termina de consolidarse. Durante largos periodos no hubo realización de largometrajes argumentales, como por ejemplo entre 1929, 1836 y 1959, también en 1979, 1883 y 1993. A partir de mediados de los 90 se produce un firme evolutivo en cantidad y calidad en la producción de largometrajes en Uruguay. La gastronomía. La gastronomía de Uruguay se caracteriza por guardar ciertos paralelismos con la gastronomía de Argentina y de Río Grande del Sur, Brasil, diferenciándose por consiguiente de una buena parte de la cocina latinoamericana. Este factor se debe en mayor medida al aporte que ha hecho sobre el país la temprana llegada de inmigrantes de origen español e italiano. Como muestra de lo anterior dicho, hay 8 platillos que son sumamente representativos de Uruguay, como es el asado, capeletis, a la caruso, arroz con leche, chivito, choripán, farinata, empanadas criollas y tortas fritas. La migración. La migración es un punto muy importante relacionado con esta nación, Uruguay. El crecimiento de los inmigrantes en el país llevaron a tratar el tema de una manera política y ampliar la capacidad de respuesta por parte de las autoridades. La llegada masiva de cubanos, como un tema que actualmente azotó, desbordó las puertas de la Cancillería y colapsó el sistema. El mismo gobierno en octubre del 2018 admitió ciertas demoras en la atención de trámites pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los inmigrantes de Venezuela, República Dominicana y Cuba se vieron como los países que más solicitaron la residencia permanente en los primeros 6 meses del 2018. Las personas provenientes de esos últimos 2 países necesitan visa para ingresar y como generalmente no cumplen con los requisitos, ingresan por país y regularizan su situación en Cancillería. Uruguay resulta una opción muy importante en comparación a otros países de la región debido a sus políticas migratorias muy flexibles y su buena calidad de vida caracterizó de un país perteneciente del Cono Sur. Uruguay cuenta con una ley de migración que es la número 18.250, en el que el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental de Uruguay han creado, reunidos en la Asamblea General. El primer artículo nos habla que en el Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin prejuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos como las naciones, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Derechos y obligaciones de las personas extranjeras. De la misma ley, el artículo 7, las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en el territorio nacional
en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de derecho y obligaciones. El siguiente artículo, el artículo 8, las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con las nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso. El número 9, la irregularidad migratoria en caso impedirá que las personas extranjeras tengan libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su regularización en el país. Y por último, el artículo 10, el Estado uruguayo garantizará el derecho a las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo en el artículo 40 de la Constitución de la República. Por siguiente, en el Tratado de Asilo Político y sobre el residente, en el artículo 19, las personas extranjeras admitidas en la categoría de residente permanente podrán desarrollar actividad laboral en relaciones de dependencia o por cuenta propia, amparadas por la legislación laboral vigente. En igual sentido, el residente temporario podrá realizar su actividad laboral en las mismas condiciones durante el periodo concedido para dicha residencia. Y por último, el artículo 20, las personas extranjeras admitidas en la categoría de no residente no podrán ejercer actividad laboral alguna fuera de las específicas en su categoría. En el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo, en el primer artículo nos habla que el asilo puede concederse sin distinción de nacionalidad y sin perjuicio de los derechos y de las obligaciones de protección que incumben al Estado al que pertenezcan los asilados. El Estado que acuerde el asilo no contrae por ese hecho el deber de admitir en su territorio a los asilados, salvo el caso de que estos no fueran recibidos por otros estados. El artículo 2, el asilo puede concederse en las embajadas, legaciones, buques de guerra, campamentos o aeronaves militares, exclusivamente a los perseguidos por motivos o delitos políticos y por delitos políticos concurrentes en que no procede la extradición. Los jefes de misión podrán también recibir asilos en su residencia, en los casos de que no viviese en el local de las embajadas o legaciones. Por último, del refugio en territorio extranjero. En el artículo 11 del mismo tratado nos habla que el refugio concedido en el territorio de las altas partes contratantes, ejercido de conformidad con el presente tratado, es inviolable para los perseguidos a quienes se refiere en el artículo 2, pero el Estado tiene el deber de impedir que los refugiados realicen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pública del Estado del que proceden. La calificación de las causas que motivan el refugio corresponde al Estado en el que los concede. La concesión de refugio no comporta para el Estado que lo otorga el deber de admitir indefinidamente en su territorio a los refugiados. En el artículo 12 no se permitirán a los emigrados políticos establecer juntas o comités constituidos con el propósito de promover o fomentar perturbaciones del orden en cualquiera de los estados contratantes. Tales juntas o comités serán disueltos previa comprobación de su carácter subversivo por las autoridades del estado en el que se encuentran. La cesación de los beneficios del refugio no autoriza a poner en el territorio del estado perseguido al refugiado. Y por último, en el artículo 13, a requerimiento del estado interesado, el que ha concedido el refugio procederá a la vigilancia o interminación hasta la distancia prudencial de sus fronteras en los emigrados políticos. El estado requerido apreciará la procedencia de la petición y fijará la distancia a las que se alude.